¿Qué pasa? Hoy traigo un vídeo sobre el Milan de Stefano Pioli en FIFA 23, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en el juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. El equipo de Stefano Pioli es un equipo que se adapta bastante a los partidos, cuando tiene que ser el dueño del balón lo es, pero sí que es verdad que es un equipo que siempre que tiene espacio para correr, corre al espacio, y es un equipo que cuando tiene el balón trata de ser lo más vertical posible, pero eso no quiere decir que no tenga la posesión en los partidos. Es decir, lo único que sucede es que siempre que tienen el balón tratan de mirar hacia adelante. En cuanto a la formación utilizada por Stefano Pioli, es un 4-2-3-1 o en FIFA lo que vamos a utilizar es un 4-4-1-1 con dos MCs y un MCO y MI y MDs en bandas, que es la formación sobre todo que utilizan a la hora de defender. Defienden con un 4-2-3-1 con Brahim como media punta. Pero cuando el Milan tiene el balón, esta formación evoluciona y se transforma en una especie de 4-3-3 o 4-1-5, donde del doble pivote en defensa Tonali es el que adelanta su posición y se mete como si fuese un medio punta zurdo, y Brahimi se escora un poco más a la derecha. Por tanto, con balones un 4-3-3 y en este doble pivote Benacer, como hemos comentado, es el que se queda fijo de pivote y siempre está dando solidaridad tanto a Tomori como a Kalulu, por tanto siempre está por delante de los dos centrales, y Tonali está mucho más adelantado. De hecho, a veces cuando roba el balón el Milan arriba o incluso en un contraataque, Tonali, como se incorpora al ataque para situarse en ese medio centro izquierdo o media punta izquierdo, pues sorprende su llegada desde atrás y a veces pues puede llegar solo y generar peligro e incluso marcar gol. Evidentemente este 4-3-3 o 4-1-5 con balón evoluciona y es muy flexible cuando el Milan tiene el balón. Y una jugada que utiliza el Milan es que a veces cuando el Milan tiene el balón por derecha, gira el balón, por ejemplo, Benacer, y puede encontrar el otro lado, y ya es Leao el que se mete hacia adentro y Theo se incorpora desde la izquierda completamente solo y recibe ahí el balón y ya puede meter un centro al área para la llegada ya de todos los compañeros. Benassa. Tonali with it. Hernandez. And the cross. En otras ocasiones no hace falta ni que Leao esté metido hacia adentro, simplemente a veces pues es una jugada que también está en el otro lado, giran el balón y sobre todo Theo Hernández tiene una conducción muy buena y muy potente, por tanto si giran el balón y consigue coger el balón Theo Hernández, ya cuando lo coge hace una carrera, una conducción larga con el balón para ya fijar a los defensas del equipo rival y salir al contraataque y hacer un 2 contra 1 al lateral del equipo rival con Leao. Cuando el balón va por banda derecha, lo que sucede es que normalmente, por ejemplo, están tocando los centrales, abren el balón para Saelemaekers, que está completamente abierto en banda, y ya Calabria se mete hacia adentro. O a veces va de Calabria hacia Saelemaekers, pero ya una vez recibe Saelemaekers, Calabria se mete como media punta de alguna manera por dentro y entonces vuelven hacia atrás, hacia los centrales, y cuando el balón vuelve a esa zona derecha, lo que sucede es que Brahim es el que baja a recibir y se forma este triángulo con Brahim bajando a recibir, Saelemaekers abierto y Calabria por dentro. Y a partir de ahí ya entre este triángulo generan el peligro. Benassa. Fikayo Tomori. Brahim. Now will they be able to play? En otras ocasiones, ya cuando el pase va directamente a Saelemaekers, Calabria ya está metido por dentro y por tanto ya va el pase de central hacia Saelemaekers, y Saelemaekers una vez recibe ya le mete el pase filtrado a Calabria, que rompiendo entre el espacio del central y el lateral del equipo rival, ahí ya puede recibir a línea de fondo y meter un centro y generar peligro. Dangerous looking attack. And fed forwards. En cuanto a la posición de Leao, tanto puede estar abierto como puede estar metido por dentro. De hecho, algunas veces se puede ver a Leao muy cerca de Giroud, los dos por dentro, y entonces el que se queda abierto en banda es Theo Hernández.
Pero sobre todo una jugada que utiliza mucho el Milan es que cuando roba el balón tratan de buscarlo rápidamente y una vez ya recibe Leao, como tiene una potencia física y una velocidad muy fuerte, recibe ya el balón y él mismo con una conducción larga y encarando al rival genera el contraataque y una ocasión muy peligrosa a favor de su equipo. This might be the perfect counter-attacking opportunity. They need to get bodies back. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa estilo defensivo equilibrado me ha funcionado bastante bien. Sí que es verdad que es un equipo que presiona bastante arriba, pero se mantiene bastante con una línea alta y por tanto vamos a poner profundidad 65, por tanto bastante alta, y anchura 35. Es un equipo que está muy junto a la hora de presionar. En ofensivo vamos a poner el plan de juego equilibrado y creación de oportunidad de desmarques en ataque, porque como he comentado es un equipo que siempre trata de mirar arriba y siempre hay muchos desmarques por parte de los atacantes. Con anchura 65 porque cuando tiene el balón el Milan se abre mucho y hay mucho espacio para recibir y tocar el balón. Con futbolistas al área 8, ya que cuando llegan por bandas se incorpora mucha gente al área. Así que vamos a pasar a las instrucciones y en portero y centrales, como siempre lo dejamos a vuestra elección. Y en laterales vamos a poner a Calabria equilibrado y importantísimo invertido para que haga estos movimientos hacia adentro. Y a Teo Hernández lo vamos a dejar todo en equilibrado, ya que así algunas veces estará dando altura y amplitud y otras veces estará un poco más atrasado y Leao será el que estará abierto. El doble pivote, tonal importante ponerse, adelantarse, entrar al remate y marcaje al centro. Adelantarse y entrar al remate es súper importante para que se incorpore ahí en media punta izquierda. Pero en cambio a Benacer, como va a ser el que se va a quedar fijo como pivote a la hora de tener el balón, vamos a ponerle quedarse atrás al atacar, esperar al rechace e importante libertad de movimientos, para que esté dando salida constantemente a los dos centrales. A Brahim lo vamos a dejar en equilibrado, aquí importante equilibrado, para que así defendiendo se mantenga como media punta, ya que es como defiende el Milan. En rechaces y remates lo dejamos en equilibrado por defecto. Y en libertad de posición vamos a poner libertad de movimientos, ya que así hace ese movimiento de caer a veces abajo cuando Calabria y Saelemaekers están metidos hacia arriba. A Leao le vamos a poner en básico, libertad de movimientos para que en algunas ocasiones esté abierto, pero en otras esté muy cerca de Giroud, por tanto esté por dentro, y desmarcarse, porque es un jugador que siempre que puede desmarca y pide el balón al espacio. Con entrar al remate, ya que es un jugador potente físicamente y siempre entra al remate. En cambio, a Saelemaekers le vamos a poner bajar a defender, ya que de los dos es el que trabaja mucho más defensivamente. Quedarse en banda, ya que suele ser el que siempre se queda fijo en banda, sí que es verdad que algunas veces puede estar por dentro. Y jugar en corto, ya que muchas veces cuando la tiene el central hace lo que hemos comentado, donde Calabria se mete hacia adentro, Saelemaekers baja un poco a recibir abierto y con estas instrucciones va a funcionar mucho más. Y finalmente a Giroud le vamos a poder quedarse en el centro, ya que es un delantero que se suele siempre quedar en el centro, y referencia, ya que en muchas ocasiones baja a recibir y descarga para sus compañeros. Así que hasta aquí el vídeo de Stefano Pioli y su Milan en FIFA 23. Y como siempre quiero que me pongas por los comentarios cualquier vídeo, cualquier cosa que queráis que traiga, en los comentarios os estaré leyendo.